¿Transforma tu futuro? Descubre el máster en formación del profesorado online. El máster en formación del profesorado online es una titulación oficial diseñada para preparar a futuros docentes para enseñar en niveles de educación secundaria, bachillerato, formación profesional y escuelas de idiomas. Este máster está especialmente dirigido a aquellos que deseen obtener una formación pedagógica sólida y la habilitación profesional necesaria para ejercer en el ámbito educativo en España. A continuación, se ofrece una descripción general de los aspectos más relevantes del máster. Universidades que ofrecen el máster en formación del profesorado online. Varias universidades españolas ofrecen esta titulación en modalidad online, permitiendo a los estudiantes compaginar su formación con otras responsabilidades. Entre las más destacadas están: Universidad Internacional de La Rioja, MUNIR; Universidad a Distancia de Madrid, MUDIMA; Universidad Europea; Universidad Isabel I; Universidad Internacional de Valencia, MBIU. Cada universidad presenta ligeras variaciones en cuanto a los enfoques y las asignaturas, pero todas cumplen con los estándares establecidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Coste del máster. El precio del máster varía en función de la universidad elegida, pero, en general, oscila entre 3.000 y 7.000 euros. Algunas instituciones ofrecen la posibilidad de financiar los pagos en cuotas mensuales o semestrales para mayor comodidad del estudiante. Becas disponibles. Existen diversas becas que los estudiantes pueden solicitar para reducir el coste del máster. Beca del Ministerio de Educación. Esta beca es para estudios de máster habilitantes como el máster de profesorado. Para solicitarla, es necesario cumplir ciertos requisitos económicos y académicos. Becas de excelencia. Algunas universidades, como la UNIR o la Universidad Europea, ofrecen becas parciales basadas en el mérito académico. Becas de empresas o convenios. En algunos casos, las universidades tienen acuerdos con empresas que permiten a sus empleados acceder a descuentos. Para solicitar estas becas, es necesario realizar la inscripción en los plazos indicados por el ministerio o la universidad correspondiente y aportar la documentación requerida, que puede incluir el certificado de notas y justificación de ingresos familiares. Duración del máster. El máster tiene una duración de un año académico, 60 créditos ECTS, aunque algunos programas ofrecen la posibilidad de completarlo en un máximo de 2 años si el estudiante necesita mayor flexibilidad debido a su situación personal o laboral. Asignaturas del máster. Las asignaturas están organizadas en 3 bloques principales. Genérico, pedagógico-didáctico. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Procesos y contextos educativos. Sociedad, familia y educación. Innovación e investigación educativa. Específico, de especialidad. Las materias dependen de la especialidad que el alumno elija, lengua y literatura, matemáticas, educación física, etc. Didáctica específica de la especialidad. Complementos de formación en la especialidad. Prácticas y trabajo de fin de máster, TFM. Prácticas en centros educativos. Trabajo final de máster, que consiste en una investigación o proyecto de innovación pedagógica. Salario y salidas profesionales. Los titulados del máster en formación del profesorado pueden acceder a diferentes puestos en el ámbito educativo, tanto en centros públicos como privados. Profesor de secundaria y bachillerato. En centros públicos, el salario de un docente puede oscilar entre 2.200 y 2.500 euros mensuales, dependiendo de la comunidad autónoma y antigüedad. En la educación privada, el salario puede variar, pero suele estar en el rango de 1.500 a 2.000 euros mensuales. Profesor de formación profesional, con salarios similares a los de secundaria. Profesor en escuelas de idiomas o academias privadas, el salario depende de la institución, pero puede variar entre 1.200 y 2.000 euros mensuales. Además, los graduados pueden acceder a otros puestos relacionados con la gestión educativa o la creación de contenidos pedagógicos. Este máster ofrece una alta empleabilidad debido a la creciente demanda de profesores cualificados, especialmente en áreas como ciencias, matemáticas e idiomas. La asignatura, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, es fundamental en el primer año del máster en formación del profesorado,
ya que establece las bases teóricas y prácticas para entender cómo los estudiantes aprenden y se desarrollan a lo largo de su vida. Objetivos de la asignatura. Comprender los procesos de aprendizaje. Se estudian diferentes teorías del aprendizaje, como el conductismo, el constructivismo y el socioconstructivismo, que ayudan a entender cómo los individuos adquieren conocimientos y habilidades. Analizar el desarrollo de la personalidad. Se examinan las etapas del desarrollo humano, desde la infancia hasta la adolescencia, y cómo estos cambios influyen en el aprendizaje y la interacción social. Identificar factores que afectan el aprendizaje. La asignatura aborda elementos como la motivación, la autoestima, las emociones y las relaciones interpersonales que impactan el proceso educativo. Contenidos principales. Teorías del aprendizaje, revisión de los enfoques clásicos y contemporáneos sobre cómo se produce el aprendizaje. Desarrollo cognitivo y emocional, estudio de las teorías del desarrollo, como las de Piaget y Vygotsky, y su aplicación en el aula. Diferencias individuales, análisis de cómo las características personales, como el estilo de aprendizaje, las inteligencias múltiples y las necesidades educativas especiales, influyen en el proceso educativo. Motivación y aprendizaje, estrategias para fomentar la motivación y el compromiso de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Metodología. La asignatura combina exposiciones teóricas con actividades prácticas, debates y estudios de caso, permitiendo a los futuros docentes aplicar lo aprendido en contextos reales. También se fomenta la reflexión crítica sobre la propia práctica docente y cómo ésta puede influir en el desarrollo del alumnado. Importancia en la formación docente. Esta asignatura es crucial para que los futuros profesores comprendan no solo los aspectos académicos del aprendizaje, sino también el contexto emocional y social en el que se produce. Esto les ayudará a crear ambientes de aprendizaje inclusivos y adaptativos, favoreciendo el desarrollo integral de sus alumnos. La asignatura, Procesos y Contextos Educativos, es un componente esencial del primer año del máster en formación del profesorado, enfocándose en los diversos elementos que influyen en el proceso educativo y en cómo estos se articulan en distintos contextos. Objetivos de la asignatura. Entender los procesos educativos. Se busca analizar cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta factores como la planificación, la implementación y la evaluación. Explorar diferentes contextos educativos. La asignatura examina cómo los contextos sociales, culturales y económicos impactan en la educación, incluyendo aspectos como la diversidad cultural, la inclusión y las políticas educativas. Reflexionar sobre el rol del docente. Se fomenta una comprensión crítica sobre el papel que juegan los educadores en la creación de entornos de aprendizaje efectivos y adaptados a las necesidades de sus estudiantes. Contenidos principales. Modelos de enseñanza y aprendizaje, revisión de diferentes enfoques pedagógicos, tradicionales y contemporáneos, y su aplicación en el aula. El currículum educativo, análisis de cómo se estructura y se implementa el currículum, así como la relación entre objetivos, contenidos y metodologías. Diversidad e inclusión, estudio de las estrategias para atender la diversidad en el aula, incluyendo la educación inclusiva y las necesidades educativas especiales. Contextos socioculturales, exploración de cómo los factores sociales, culturales y económicos influyen en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con trabajos en grupo, debates, estudios de caso y visitas a centros educativos, permitiendo a los estudiantes observar y reflexionar sobre la práctica docente en diferentes contextos. Se promueve el análisis crítico y la discusión activa, ayudando a los futuros docentes a relacionar la teoría con la práctica. Importancia en la formación docente. Esta asignatura es fundamental para que los futuros educadores comprendan la complejidad del proceso educativo, reconociendo que la enseñanza no ocurre en un vacío, sino en un entorno rico y multifacético. Al adquirir esta perspectiva, los docentes podrán diseñar e implementar prácticas educativas más efectivas y pertinentes, adecuándose a las realidades de sus estudiantes y promoviendo un aprendizaje significativo. La asignatura, Sociedad, Familia y Educación es un componente crucial del primer año del máster en formación del profesorado, diseñada para explorar la interrelación entre el entorno social, la estructura familiar y el proceso educativo. Objetivos de la asignatura. Analizar el papel de la sociedad en la educación.
se busca entender cómo los factores sociales, económicos y culturales influyen en el sistema educativo y en el aprendizaje de los estudiantes. Explorar la función de la familia. La asignatura examina el impacto de la dinámica familiar en el desarrollo personal y educativo de los niños y adolescentes, así como la relación entre la familia y la escuela. Fomentar la reflexión crítica. Se promueve el análisis de las políticas educativas y su relación con las necesidades sociales y familiares, buscando preparar a los futuros docentes para abordar estas cuestiones en su práctica educativa. Contenidos principales. La educación en el contexto social. Estudio de cómo la educación refleja y responde a las condiciones sociales y culturales de la comunidad. Modelos familiares. Análisis de las diferentes estructuras familiares y sus implicaciones en la educación y el desarrollo de los niños. Relación entre familia y escuela. Exploración de cómo se puede fortalecer la colaboración entre padres y educadores para mejorar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Desigualdades sociales y educativas. Reflexión sobre cómo las desigualdades sociales, de clase, género, etnicidad, impactan el acceso y la calidad de la educación. Metodología. La asignatura combina métodos de enseñanza teóricos y prácticos, incluyendo análisis de casos, debates, trabajos grupales y reflexiones escritas. Se fomenta el uso de ejemplos reales y experiencias personales para enriquecer el aprendizaje y promover una comprensión más profunda de las dinámicas entre sociedad, familia y educación. Importancia en la formación docente. Esta asignatura es esencial para que los futuros educadores comprendan que la educación no se limita al aula, está profundamente influenciada por el contexto social y familiar de los estudiantes. Al desarrollar esta comprensión, los docentes estarán mejor preparados para crear entornos de aprendizaje inclusivos y solidarios, así como para abordar los desafíos que surgen de las interacciones entre la escuela, la familia y la comunidad. La asignatura, Innovación e Investigación Educativa, es un componente fundamental del primer año del máster en formación del profesorado, enfocándose en la necesidad de promover la innovación en la práctica docente y la importancia de la investigación en el ámbito educativo. Objetivos de la asignatura. Fomentar la innovación educativa. Se busca comprender cómo la innovación puede mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo prácticas que respondan a las necesidades cambiantes de los estudiantes y la sociedad. Desarrollar habilidades de investigación. La asignatura proporciona a los futuros docentes herramientas y métodos para realizar investigaciones educativas, desde la formulación de preguntas hasta la recopilación y análisis de datos. Reflexionar sobre la práctica educativa. Se promueve una cultura de reflexión crítica en la que los educadores evalúan y ajustan sus métodos y enfoques en función de la evidencia y la retroalimentación. Contenidos principales. Conceptos de innovación educativa. Estudio de diferentes enfoques y tendencias en innovación en el ámbito educativo, como el uso de nuevas tecnologías, metodologías activas y enfoques centrados en el estudiante. Métodos de investigación educativa. Introducción a las principales metodologías de investigación, cualitativa, cuantitativa y mixta, y sus aplicaciones en el contexto educativo. Evaluación de prácticas educativas, herramientas para diseñar y llevar a cabo evaluaciones efectivas de la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la recogida de datos y la interpretación de resultados. Proyectos de innovación, análisis de ejemplos reales de proyectos innovadores en educación, así como el diseño y desarrollo de propuestas propias de innovación educativa. Metodología. La asignatura combina exposiciones teóricas, trabajos prácticos y estudios de caso, alentando a los estudiantes a participar activamente en su propio aprendizaje. Se fomenta el trabajo colaborativo, la investigación y la aplicación de teorías en contextos reales, lo que permite a los futuros docentes experimentar con prácticas innovadoras. Importancia en la formación docente. Esta asignatura es esencial para preparar a los futuros educadores para enfrentar los desafíos del siglo XXI, donde la innovación y la adaptabilidad son cruciales. Al desarrollar habilidades de investigación y una mentalidad innovadora, los docentes estarán mejor equipados para mejorar su práctica y contribuir a un sistema educativo más dinámico y efectivo. La capacidad de investigar y aplicar innovaciones puede llevar a un aprendizaje más significativo y relevante para los estudiantes, impactando positivamente en su desarrollo académico y personal. La asignatura, didáctica específica de la especialidad, es un componente clave del segundo año del máster en formación del profesorado.
Se centra en la aplicación de métodos y estrategias de enseñanza adecuadas a la materia específica que el estudiante va a impartir, ya sea lengua y literatura, matemáticas, ciencias, educación física, idiomas, entre otros. Objetivos de la asignatura. Adaptar metodologías. Se busca que los futuros docentes aprendan a seleccionar y adaptar metodologías didácticas que respondan a las características específicas de la materia que van a enseñar. Desarrollar contenidos curriculares. Los estudiantes aprenden a diseñar y planificar contenidos que se alineen con el currículum oficial y que sean pertinentes para sus alumnos. Fomentar la reflexión crítica. Se promueve una reflexión continua sobre la práctica docente, evaluando la eficacia de las estrategias empleadas y haciendo ajustes según las necesidades del alumnado. Contenidos principales. Teorías del aprendizaje aplicadas a la especialidad, estudio de las teorías educativas que son más relevantes para la materia específica, y cómo éstas influyen en el diseño curricular y en las estrategias de enseñanza. Diseño de unidades didácticas, aprendizaje sobre cómo crear y estructurar unidades didácticas, que incluyan objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación. Evaluación en el aula, estrategias para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera justa y efectiva, teniendo en cuenta las características de la asignatura. Uso de recursos y materiales, análisis y selección de recursos didácticos y materiales específicos que puedan enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con actividades prácticas, debates y estudios de caso. Los estudiantes suelen trabajar en grupos para diseñar sus propias unidades didácticas, lo que les permite aplicar los conceptos aprendidos en contextos reales. También se incluyen prácticas en centros educativos, donde pueden observar y reflexionar sobre la aplicación de la didáctica específica en la enseñanza. Importancia en la formación docente. Esta asignatura es fundamental porque permite a los futuros educadores especializarse en su área de conocimiento y adquirir las competencias necesarias para impartirla de manera efectiva. Al comprender cómo adaptar las metodologías y estrategias a su materia, los docentes pueden crear entornos de aprendizaje más dinámicos y motivadores, lo que contribuye a un mejor rendimiento académico y al desarrollo integral de sus estudiantes. La formación en didáctica específica proporciona a los educadores las herramientas necesarias para abordar las particularidades de su disciplina y mejorar la calidad de la enseñanza. La asignatura, Complementos de formación en la especialidad, es una parte integral del segundo año del máster en formación del profesorado, diseñada para proporcionar a los futuros docentes una formación adicional que complemente su preparación en la materia específica que van a enseñar. Objetivos de la asignatura. Profundizar en contenidos específicos. Se busca que los estudiantes adquieran un conocimiento más profundo y actualizado sobre la disciplina que han elegido, lo que les permitirá impartir la materia de manera más efectiva y con confianza. Integrar conocimientos interdisciplinarios. La asignatura promueve la conexión de contenidos de la especialidad con otras áreas del conocimiento, fomentando una visión holística del aprendizaje. Desarrollar competencias prácticas. Los estudiantes aprenderán a aplicar sus conocimientos en situaciones educativas reales, fortaleciendo sus habilidades pedagógicas y didácticas. Contenidos principales. Avances y tendencias en la especialidad, estudio de las últimas investigaciones, enfoques y tendencias educativas relevantes para la materia específica, asegurando que los futuros docentes estén al tanto de los desarrollos en su campo. Estrategias de enseñanza y aprendizaje, revisión de metodologías y técnicas innovadoras que se pueden aplicar en el aula, adaptadas a la naturaleza de la especialidad. Recursos didácticos y tecnológicos, exploración de materiales y herramientas que pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la especialidad, incluyendo el uso de tecnología educativa. Evaluación y mejora continua. Métodos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y estrategias para la autoevaluación del docente, fomentando la mejora continua en la práctica educativa. Metodología. La metodología de esta asignatura incluye una combinación de clases teóricas, talleres prácticos y trabajos en grupo. Los estudiantes participan en actividades que les permiten aplicar sus conocimientos en situaciones reales y desarrollar proyectos que reflejen su especialidad. También se pueden incluir estudios de caso y debates que fomenten la reflexión crítica sobre la práctica educativa. Importancia en la formación docente. Esta asignatura es esencial para asegurar que los futuros docentes no solo tengan un dominio teórico de su materia,
sino también una comprensión práctica que les permita enfrentar los desafíos del aula. Al adquirir una formación complementaria, los educadores se preparan para responder a las necesidades de sus estudiantes y para innovar en su práctica docente, contribuyendo a una educación de calidad y adaptada a los tiempos actuales. Además, fortalece su capacidad para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje, lo que es crucial para su éxito académico y personal. La asignatura, Prácticas en Centros Educativos, es un componente esencial del segundo año del Máster en Formación del Profesorado, que permite a los futuros docentes aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del programa en un entorno real de enseñanza. Objetivos de la asignatura. Integrar teoría y práctica. Se busca que los estudiantes conecten los conceptos aprendidos en el aula con la realidad del trabajo docente en un centro educativo. Desarrollar competencias docentes. A través de la experiencia práctica, los futuros educadores adquieren y mejoran habilidades esenciales para la enseñanza, como la planificación de clases, la gestión del aula y la evaluación del aprendizaje. Reflexionar sobre la práctica. Se fomenta la autoevaluación y la reflexión crítica sobre la experiencia de enseñanza, permitiendo a los estudiantes identificar áreas de mejora y consolidar su desarrollo profesional. Contenidos principales. Observación y análisis. Los estudiantes comienzan por observar las dinámicas del aula, las interacciones entre docentes y alumnos, y la organización del centro educativo, analizando diferentes enfoques pedagógicos en acción. Planificación y diseño de clases. A medida que avanzan en las prácticas, los estudiantes desarrollan y llevan a cabo sus propias lecciones, aplicando estrategias didácticas y métodos de evaluación. Gestión del aula. Aprendizaje sobre cómo crear un ambiente de aprendizaje positivo y gestionar la dinámica del grupo, abordando las necesidades y comportamientos de los estudiantes. Evaluación del aprendizaje. Reflexión sobre la implementación de herramientas de evaluación y retroalimentación para medir el progreso de los alumnos y ajustar la enseñanza según sea necesario. Metodología. La asignatura se basa en una combinación de experiencias prácticas en el aula y seminarios de reflexión. Los estudiantes suelen estar supervisados por tutores en los centros educativos, quienes les proporcionan orientación y retroalimentación. También pueden participar en sesiones de discusión y análisis en grupo en la universidad, donde comparten experiencias y reflexionan sobre su práctica. Importancia en la formación docente. Esta asignatura es fundamental porque ofrece a los futuros docentes la oportunidad de experimentar de primera mano la realidad de la enseñanza, desarrollando la confianza y la competencia necesarias para ser educadores efectivos. Las prácticas en centros educativos permiten a los estudiantes enfrentar desafíos reales, trabajar en colaboración con otros profesionales y aplicar enfoques pedagógicos en un contexto real, lo que es crucial para su desarrollo profesional. Además, esta experiencia práctica contribuye a la creación de una red de contactos en el ámbito educativo, que puede ser valiosa en su futura carrera como docentes. La asignatura, Trabajo Final de Máster, es una de las piezas clave del segundo año del Máster en Formación del Profesorado, en la que los estudiantes llevan a cabo una investigación o un proyecto de innovación pedagógica que sintetiza y aplica los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. Objetivos de la asignatura. Desarrollar habilidades de investigación. Los estudiantes aprenden a formular preguntas de investigación relevantes, a seleccionar metodologías adecuadas y a recopilar y analizar datos, lo que les permite profundizar en un tema de interés educativo. Promover la innovación educativa. La asignatura busca que los futuros docentes diseñen y apliquen proyectos de innovación pedagógica que mejoren la práctica docente y respondan a las necesidades de sus estudiantes. Fomentar la reflexión crítica. Se alienta a los estudiantes a reflexionar sobre su trabajo, a evaluar el impacto de su investigación o proyecto y a considerar las implicaciones para su práctica futura. Contenidos principales. Definición del tema. Los estudiantes eligen un tema de investigación o un área de innovación pedagógica que les interese y que esté relacionado con su especialidad. Marco teórico. Revisión de la literatura existente relacionada con el tema elegido, que proporciona un contexto y justificación para el proyecto o investigación. Metodología. Selección y justificación de los métodos de investigación o de las estrategias de innovación que se utilizarán, así como la planificación de la recogida y análisis de datos. Resultados y conclusiones. Presentación de los hallazgos, discusión sobre su significado y propuestas para la práctica educativa, así como recomendaciones para futuras investigaciones o desarrollos.
Metodología. El trabajo final se realiza de manera autónoma, aunque los estudiantes cuentan con la supervisión de un tutor que les guía a lo largo del proceso. Se pueden realizar sesiones de formación sobre técnicas de investigación, redacción académica y presentación de resultados. Los estudiantes deben presentar su trabajo en un formato que puede incluir un informe escrito y una defensa oral ante un tribunal. Importancia en la formación docente. Este trabajo final es crucial para consolidar el aprendizaje y la formación de los futuros docentes, ya que les brinda la oportunidad de profundizar en un área de su interés y de contribuir con ideas innovadoras al campo de la educación. Además, les permite demostrar su capacidad para investigar y aplicar conocimientos teóricos en situaciones prácticas, lo que es fundamental para su desarrollo profesional. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes no solo obtienen una titulación, sino que también se equipan con herramientas valiosas para su futura carrera como educadores, estimulando su pensamiento crítico y su capacidad de innovación en el aula.